desmayarse. Orar con constancia. Y que habían diferentes maneras de orar. Hay diferentes maneras de expresar y diferentes maneras de posicionarse uno en el cuerpo, de expresión corporal en la oración, y por eso hicimos un ejercicio simple de respiración. Con la respiración se puede orar. Pues hoy vamos a continuar porque estamos leyendo el Evangelio de Lucas y en el capítulo 18, versículo 9, nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Dos grupos de personas muy importantes y prototipos del pueblo de Israel. Los fariseos porque eran supremamente religiosos, eran estrictos en cumplir la ley desde el punto de vista religioso. Y los publicanos pues eran las personas que trabajaban en los puestos públicos en el pueblo de Israel, pero bajo la dominación romana. Entonces ellos ocupaban los cargos civiles, militares y judiciales en el pueblo romano, pero eran judíos. Entonces no se veía muy bien entre ellos que unos judíos estuvieran en cargos públicos, porque debían ser espirituales. Y los publicanos decían, no, es que estos cargos públicos también son espirituales, decía el publicano. Esto es de servicio público. Luego el uno era por ser religioso y el otro por ser economista, político, social. En ello entre los dos peleaban. Y entonces Jesús les da una respuesta. ¿Quién es el más espiritual de los dos? Y entonces por eso nos presenta la parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Cuando terminaron la oración, dice Jesús, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál fue la diferencia de la oración entre ellos dos? ¿Y por qué el que pensábamos que estaba haciendo algo malo, el publicano, salió justificado? Y el otro que pensábamos que era religioso, muy espiritual, muy metodista, muy bautista, muy católico, muy miembro de la iglesia, y ese no le pasó nada, no hubo respuesta. ¿Por qué? Entonces de eso va a tratar mi predicación. El por qué. El uno que creemos que no, hiciera. Y el otro que pensábamos que sí era, que estaba en lo correcto y no era. ¿Por qué? Porque es que la oración tiene que verse por sus frutos y también se tiene que ver en el contenido. ¿Cuál es el contenido de tu oración? Y lo vamos a ver en varios textos. El primer texto me gustaría que fuéramos a Colosenses, una carta de Pablo. En el capítulo 4 dice así: amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces ya va muy bien. Como tú quieres que te midan, así tienes que tú medir. Porque si tú eres jefe aquí, tú tienes otro jefe mayor que tú. O sea que vamos en una escala. Entonces, primera advertencia, no te creas muy autónomo acá. No te creas que puedes hacer lo que quieras. Porque puede ser que ya estás en la cúspide de tu empresa, de tu familia, de tu edad. Pero por encima de ti siempre va a estar alguien superior, que nosotros llamamos Dios. Esa es la primera propuesta que nos hace Pablo con respecto a orar con propósito. Primer punto, orar con propósito. ¿Cuál es el contenido de la oración? Primer punto, orar con propósito. Entonces, ¿qué es lo que hay que llevar a la oración? Entonces dice Pablo en Colosenses capítulo 4 versículo 2: perseverad en la oración. ¿Cómo debe ser entonces la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Perseverancia, constancia, sin desmayar, velando en ella. Velando quiere decir despiertos, no dormidos. Por eso si alguien dice es que la mejor oración que yo hago es de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque me acuesto y permanezco
dormidito orando. Y todos mis sueños son oración. Pues aquí dice que no, que la oración tiene que ser velando. O sea, despiertos. Velar en ella con acción de gracias. Y dice el tercero, orando también al mismo tiempo, orando por nosotros para que el Señor nos abra puertas. Miren la intencionalidad y el contenido de la oración. Dice Pablo, oren por nosotros para que el Señor abra puertas para la evangelización. ¿Hace parte del contenido de nuestra oración eso? Que nosotros oramos para que el Señor abra puertas en Del Río y en las personas que van y tocan las puertas y llaman a que se acerquen a Cristo, esas personas son conducidas a través de nuestra oración, son acompañadas por nuestra oración. Dice, ore por nosotros para que el Señor abra puertas con un propósito, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Para qué? Para que lo manifieste cómo debo hablar. Cómo debo hablar. O sea que aquí se mira una cadenita en la oración. Primero, tiene que estar despiertos. Segundo, tiene que hacerlo constante. Tercero, tiene que haber un contenido. Hay que orar con tal fin. Pablo pone un ejemplo. Oren por mí para que se abran puertas a fin de que las personas reciban a Cristo. Entonces lo mismo. Tú estás pidiendo en la oración que el Señor te dé una nueva casa. Entonces la iglesia ora por ti. ¿Para qué oras? Entonces, oro por ti para que haya un buen negocio a fin de que tú tengas una buena casa. ¿Sí ve? ¿A fin de qué? Esa es la oración. O sea que tiene que tener como introducción, cuerpo y conclusión. Una oración. Y siempre, recuerda, voy a orar. Voy a pedir al Señor que me vaya bien en la operación. Entonces, oro por mí o por el hermano que se está orando para que la cirugía sea correcta a fin de que se concluya muy bien y mi hermana o mi hermano alcance la salud o yo. ¿A fin de qué? Es el primer punto. Tiene que la oración tener un propósito si queremos ser escuchados. En el versículo 5 dice Pablo, estamos leyendo a Colosenses capítulo 4 versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué es eso de redimir el tiempo? Que la oración hay que hacerla en el tiempo. Y hay varias maneras de expresarlo, pero una manera que me gusta a mí de expresar qué es eso de redimir el tiempo a través de la oración es que hacer algo cuando debiéramos estar haciendo eso. Y no hacer algo cuando no deberíamos estar haciendo eso. ¿Qué es redimir el tiempo? No es dejar de hacer las cosas. Porque hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para comer y hay tiempo para la oración. Entonces, tú te comprometiste a hacer 1 hora de oración al día, pues ese tiempo es sagrado. Si tú redimes el tiempo, quiere decir que hay un tiempo para cada cosa. Y no vas a cambiarlo. Ay, no, yo dije que iba a orar a tal hora, pero imagínese, tengo que ir a tal parte. No. Porque tú ya dijiste que ibas a orar. O sea, a orar a tiempo, no a destiempo. Porque tú ya te comprometiste. Y eso lo pone Jesús en un ejemplo. Si vamos a Marcos 14, 37, 40, ahí encontramos en Marcos 14, 37, el pasaje en que Jesús está en el monte Getsemaní. Va y se va con sus discípulos. Y le dice a los discípulos, quédense aquí sentados. Y se llevó a Pedro, a Jacobo o a Santiago y a Juan.
Mire, se llevó a 3. Y les dijo, velad mientras yo voy a orar. Y cuando Jesús regresó, los encontró dormidos. Y les dice, Pedro, por favor, ¿no son capaces de orar 1 hora conmigo? Y se fue a orar otra vez y regresó y los encontró dormidos. Y entonces Jesús vuelve y le reclama. Fue y oró y regresó y les dice, ahora sí, pueden seguir dormidos. Porque no era la hora de dormir. Pero cuando llegó la hora de dormir, dijo Jesús, es que yo no les estoy quitando nada a ustedes. Yo simplemente, de entre todos los discípulos, de entre las 48,000 personas que hay en Del Río, yo los escogí a ustedes. Ustedes son personas escogidas, los que están ahorita aquí en el Príncipe de Paz. Los escogí para que vengan y estén 1 horita en oración, de 11 a 12. ¿Y por qué algunos se quedan dormidos? ¿Y por qué algunos se quedan desanimados? ¿Y por qué algunos nos cuentan los hermanos que estuvieron la semana pasada aquí al frente, que vieron unas caras como que no estaban aquí? Y entonces yo le dije, no se preocupe hermano, ve que nos pasamos de las 12 y ya era la hora de hacer otras cositas. Bueno, pero ¿por qué no redimimos el tiempo? Redimir el tiempo es, los domingos yo estoy para esto, pero tengo 1 horita de oración. Redimir el tiempo. Pedro podía dormir, pero de entre todos fue escogido. De entre todos los discípulos se escogieron a ellos 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan, 3. Se les dio ese privilegio de permanecer 1 horita despiertos con Jesús. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos. ¿Y por qué se quedaron dormidos? Dice el pasaje en el 40, dice, al volver Jesús los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pues claro, es que ellos no habían descansado. O se habían puesto a ver televisión, a ver el internet. Pues imagínense, me dicen, hermano, es que yo no pude venir a las 11 de la mañana porque me pasé hasta las 6 de la mañana viendo internet. No es que la red allí. Entonces, claro, te quedaste dormido porque no redimiste el tiempo. El tiempo era un momento para dormir, un momento para trabajar y un momento para orar. 24 horas al día, 8 de trabajo, 8 de descanso. ¿Y las otras 8 qué vas a hacer? Entonces saques 1 horita de esos 8 y dedícalo a la oración. Eso es lo que está enseñando el Señor. La oración tiene su tiempo. Redimir el tiempo es, vamos a ir todos los domingos al servicio y vamos a hacerlo muy bien, con una adoración apasionada, en el cual está mi cuerpo, mi alma y mi espíritu consagrados. Esa es otra parte de la oración y lo puedes hacer también en tu casa. Y tercero, para terminar, el contenido de la oración es lo que tú hablas. Porque en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Es decir, que tú lo que ores es lo que va a venir. Y por eso en el publicano, porque estamos viendo la oración del publicano, el publicano lo hizo mejor. Porque el publicano dice, porque era hablar sobre la justificación. ¿Qué es justificación? Es que yo me ajuste a las leyes divinas. Que el Señor me ajuste con su gracia. Y entonces el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se estaba reconociendo pecador. ¿Quién es justificado? El que se reconoce pecador. Porque dice el Señor que no es por obras, mas es por gracia para que nadie se gloríe. Es la gracia, la justificación. Entonces, en cuestión de justificación, porque ese es el tema que dice Jesús, en cuestión de justificación, ¿cuál de los dos salió justificado? ¿El publicano, que se reconoce pecador, o el fariseo que dice en el versículo 11 de Lucas 18 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no oraba con Dios? Es que increíble. De esta manera, Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano a quien veo allí. Y dice el Señor, ¿cuál de los dos salió justificado? Pues claro, el publicano, porque el publicano estaba deseoso de recibir. Y en cambio, el fariseo estaba deseoso de dar, ya había recibido. ¿Para qué voy a la iglesia si yo ya tengo, yo ya me sobro, yo estoy edificado? ¿Para qué voy a la iglesia? No necesito ir a la iglesia, no necesito ir a orar, no necesito ir a pedir a Dios. ¿Para qué si no me hace falta nada? Eso es lo que piensan las personas que creen que todo lo tienen y que no les hace falta la oración. Pero el otro siente que debo orar porque ya me fue muy bien. Ya tengo una empresa, ya tengo trabajo, ya tengo salud, pues ahora quiero más y quiero más y quiero más, porque en las cosas de Dios no hay un basta. Dice que el límite es el cielo. En la gracia de Dios cada vez se puede tener más. Más bendición, más santidad, más sabiduría, más bondad, más misericordia, más servicio, más amor. Se pide más y se practica más. Eso es lo que nos enseña este pasaje de el publicano y el fariseo. En Lucas capítulo 18 versículo 9, ahí empieza. Presenta a dos personas y nos damos cuenta. Para resumir, primero, que tiene que haber un propósito en la oración. Orar, ya les dije, orar para con tal fin. Orar para con tal fin. Segundo, sacar siempre un tiempo. Lo hacen las personas que no son religiosas. Pues este publicano no era religioso. No era religioso. Y no pertenecía a ninguna religión. No pertenecía a ninguna iglesia. Y sin embargo, oraba. Y por eso yo veo a los ingenieros, a los abogados, a los maestros, a los científicos, sacando todos los días o todas las semanas un tiempo para estar a solas con eso que para ellos llama Dios, con la divinidad, porque ellos quieren más y quieren más. Y solamente un encuentro de esta manera es que los puede ayudar. Y dicen de entre todas las religiones que entre los musulmanes, entre los judíos y entre los cristianos, ¿quiénes de esos tres grupos son los que menos oran? ¿Quién es el grupo que menos se les parece como que oren? Dicen eso, que los cristianos. No se les ve actitud. Al budista se le ve actitud de oración. Al musulmán se le ve actitud de oración. Al judío se le ve actitud de oración. El cristiano no se le ve actitud. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que tiene que haber un tiempo para eso. Entonces tiene que haber un propósito, el por qué, el para qué con tal fin. Segundo, tiene que haber redimir un tiempo, sacar un tiempo para eso y hacerlo adecuadamente en el tiempo. Y tercero, saber lo que hablas. Porque con lo que tú hables, eso es lo que va a suceder. Lo que tú digas, eso es lo que pasa. Por eso dice, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Lo que tú ores, eso sucede. El fariseo no pidió nada, no salió justificado. El publicano pidió y salió justificado. Porque es lo que cada uno habla. Si yo tengo el propósito de irme para Miami, un ejemplo, esa es mi visión, esa es mi meta. Pero después que voy en Brackettville, entonces cambio mi oración y digo, ay, qué bueno ir mejor a Chicago. La oración cambió mi visión, cambió mi sueño, cambió mi meta. Por yo decir, o por mi intencionalidad en mi mente, si ya tenía el propósito de ir a un lugar y en el camino cambié mi oración, ya no voy a ir a ese lugar, ya voy a ir a otro lugar. Porque, recuerden, la oración, lo que tú hablas es lo que produces. O produces vida o produces muerte. Por eso en la oración tiene que uno ser concreto, preciso y conciso lo que uno va a decir. Muy bien, no me voy a alargar más, tenía otros testigos aquí, pero voy a terminar con lo siguiente. A veces no sabemos lo que trae la oración. Y dice Jesús en Marcos 11:21, lo que digas le será hecho.
en la oración. Lo que digas en la oración le será hecho. Por eso nosotros debemos estar seguros, absolutos, absolutamente, que lo que tú digas bajo oración, en esa relación íntima con Dios, Dios le responde. La vida le responde. Porque le responde al que no es religioso. ¿Cómo no le va a responder a aquella persona que tiene fe? Pero no sabemos a veces las cuestiones o las repercusiones que tiene la oración. Por eso los dejo hasta acá. No voy a continuar porque se nos alarga el tiempo. Pero solamente 3 cositas fue lo que dije en el día de hoy. Que la oración tiene un propósito, que la oración tiene un tiempo y que la oración tiene una forma de hablarlo y de decirlo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias por todas las bendiciones que recibimos y gracias por las enseñanzas que estamos teniendo. Porque aquí venimos es a aprender de ti, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén.